P-51 Mustang. Un comienzo rocoso a pesar de su éxito. El comienzo del Mustang no fue tan fácil. En 1938, el gobierno británico estableció una comisión de compras en los Estados Unidos, encabezada por Sir Henry Self. A Self se le dio la responsabilidad general de producción, investigación y desarrollo para la Real Fuerza Aérea, o Real Fuerza Aérea. En ese momento, las opciones eran muy limitadas, ya que no había ninguna universidad, aeronave volando o en producción cumplía con los estándares europeos. Solo el Curtiss P-40 Tomahawk se acercaba. La planta de Curtiss Wright operaba al máximo y había escasez de P-40. North American Aviation ya estaba suministrando su entrenador Harvard a la Real Fuerza Aérea, pero de lo contrario estaba subutilizado. El presidente de la compañía, Dutch Kindleberger, se acercó al señor Self con el objetivo de vender un nuevo bombardero mediano, el North American B-25 Mitchell. En cambio, Self preguntó si North American Aviation podría fabricar P-40s bajo licencia de Curtiss. Kindleberger respondió que su compañía podría tener un avión mejor con el mismo motor, Allison E-1710 en el aire, antes que establecer una línea de producción para el P-40. North American Aviation propuso el diseño y producción de un caza más moderno. El prototipo del fuselaje NA-70 y 310 fue presentado el 9 de septiembre de 1940, solo 102 días después de firmar el contrato, y realizó su primer vuelo el 26 de octubre. El Mustang fue diseñado para usar el motor Allison B-1710, que tenía un rendimiento limitado en altitud en sus variantes anteriores. El Mustang Mk-1 fue operado por primera vez por la Real Fuerza Aérea como un avión de reconocimiento táctico y bombardero de combate. Un piloto de pruebas de Rolls-Royce, Ronald Harker, fue uno de los primeros en concluir que lo que el Mustang necesitaba para alcanzar su máximo potencial era el motor Merlin. Durante el invierno de 1942-43, los pilotos de Rolls-Royce probaron el Mustang MKX y enviaron sus datos a América del Norte, lo que se convirtió en la base para la producción de los Mustangs Merlin, designados como el P-51B. El fabricante de automóviles de lujo Packard obtuvo la licencia para construir el motor Merlin en los Estados Unidos. Aunque Merlin demostró ser un tremendo éxito, una evolución del Mustang continuó a través de los modelos B y 100, seguido por el rediseño mayor, que se convirtió en el ahora icónico P, 100, 50 y 1500, con su característica cabina en forma de lágrima. Se construyeron un total de más de 15.000 Mustangs, y muchos los consideran entre los mejores cazas propulsados por hélice en la historia. Reemplazar el Allison con un Rolls-Royce Merlin resultó en los modelos P, 150 y 1B y 100, conocidos colectivamente como el Mustang Mk3, y transformó el rendimiento del avión a altitudes superiores a 15.000 pies, sin sacrificar el alcance, permitiéndole competir con los cazas de la Luftwaffe. La versión definitiva, la P-51-500, estaba impulsada por el Packard UMPO 1657, una versión construida bajo licencia del Merlin, sobrealimentado de 2 velocidades y 2 etapas. Y estaba armado con 6 ametralladoras, Browning ANM-2 de calibre 50. El P-51 fue uno de los primeros cazas en usar un perfil alar de flujo laminar, que se volvió estándar en la mayoría de los cazas de alto rendimiento posteriores. Este diseño de ala y un fuselaje de baja resistencia permitieron alcanzar velocidades muy altas. Además, una gran capacidad de combustible junto con tanques de combustible externos permitieron al Mustang alcanzar un alcance de más de 2.000 millas, lo que hizo posible escoltar a los bombarderos todo el camino desde Inglaterra hasta Alemania. Para ayudar a la producción, el fuselaje se dividió en 5 secciones principales: delantera, central, trasera y 2 mitades de ala, todas las cuales se equiparon con cableado y tuberías antes de unirse. Primeros vuelos. Los primeros Mustangs de la Real Fuerza Aérea suministrados bajo el programa de préstamo y arriendo fueron 93 P-51s designados Mk-1A, seguidos por 50 P-51As utilizados como Mustang Mk-2S. El 10 de mayo de 1942, los Mustangs volaron sobre Francia por primera vez cerca de Berkshire-Mer. El 27 de julio de 1942, 16 Mustangs de la Real Fuerza Aérea realizaron su primera misión de reconocimiento de largo alcance sobre Alemania durante la incursión anfibia de Dieppe, en la costa francesa, el 19 de agosto de 1942.
4 escuadrones de Mustang británicos y canadienses, incluyendo el Escuadrón 26, vieron acción proporcionando cobertura para el asalto terrestre. Para 1943 y 1944, los Mustangs británicos se utilizaron extensamente para buscar sitios de bombas voladoras UMP-1. El Comando de Cooperación del Ejército utilizó la superior velocidad y largo alcance del Mustang para realizar incursiones a baja altitud sobre Europa continental, a veces penetrando el espacio aéreo alemán. Durante los primeros 18 meses de incursiones, los Mustangs Mk-1S y Mk-1A de la Real Fuerza Aérea destruyeron o dañaron gravemente 200 locomotoras, más de 200 barcazas de canal y un número desconocido de aviones enemigos estacionados en el suelo. Solo se perdieron 8 Mustangs en estas incursiones a nivel del mar. Los Mustangs pudieron superar a todas las aeronaves enemigas encontradas. Apoyo crucial a los bombarderos, una de las operaciones más importantes de la guerra. La campaña de bombardeo estratégico contra Alemania se puede dividir en 2 fases, pre-P-51 y post-P-51. Pre-P-51. Los aliados estaban perdiendo y perdiendo mal post-P-50, y los aliados establecieron el control completo del aire y expulsaron a los alemanes de los cielos de Europa. Pero antes de que el Mustang llegara en cantidades significativas a Europa, la campaña de bombardeo estratégico de británicos y estadounidenses estaba en apuros. Sin escoltas de cazas de largo alcance, los británicos solo bombardeaban de noche y los estadounidenses sufrían pérdidas espantosas en sus incursiones diurnas. La doctrina prebélica se basaba en la idea de que el bombardero siempre logrará pasar. A pesar de la experiencia de la Real Fuerza Aérea y la Luftwaffe con el bombardeo diurno, las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos aún creían incorrectamente en 1942 que las formaciones de bombarderos tan compactas tendrían tanto poder de fuego que podrían defenderse de los cazas por sí mismos. La escolta de cazas era una prioridad baja, pero cuando se discutió el concepto en 1941, se consideró que el Lockheed P-30 y 8 Lightning era el más apropiado ya que tenía la velocidad y el alcance. Otra corriente de pensamiento apoyaba convertir un bombardero estratégico en un buque de guerra muy armado. Se pensaba que un caza de alta velocidad con un solo motor y el alcance de un bombardero era una imposibilidad de ingeniería. La Octava Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos inició operaciones desde Gran Bretaña en agosto de 1942. Al principio, debido a la escala limitada de las operaciones, no había pruebas concluyentes de que la doctrina estadounidense estuviera fallando. En las 26 operaciones realizadas hasta finales de 1942, la tasa de pérdida fue menor al 2%. En ese momento, los esfuerzos de los cazas diurnos alemanes estaban centrados en el frente oriental y en varias otras ubicaciones distantes. Los esfuerzos iniciales de la octava encontraron una resistencia limitada y desorganizada, pero con cada misión, la Luftwaffe trasladó más aviones al oeste y mejoró rápidamente su dirección de batalla. En otoño de 1943, los bombarderos pesados de la Octava Fuerza Aérea realizaron una serie de incursiones de penetración profunda en Alemania, más allá del alcance de los cazas de escolta. La misión Schweinfurt-Regensburg en agosto perdió 60 B-17S, de una fuerza de 376, y un ataque el 14 de octubre perdió 77 de una fuerza de 291, el 26% de la fuerza atacante. Para los Estados Unidos, se cuestionó el mismo concepto de bombarderos autodefensivos. Pero en lugar de abandonar las incursiones diurnas y bombardear de noche como sugería la Real Fuerza Aérea, eligieron otras opciones. Al principio, se creía que un bombardero con más armas, el Boeing IAB-40, podría escoltar las formaciones de bombarderos. Pero cuando el concepto resultó ser infructuoso, los pensamientos se volcaron hacia el Lockheed P-30 y 8 Lightning. A principios de 1943, los Estados Unidos, las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, decidieron que el Republic P-47 Thunderbolt y el P-51B también deberían considerarse para el papel de un caza de escolta más pequeño, y en julio, un informe indicó que el P-51B era el avión más prometedor debido a su resistencia de 4 horas 45 minutos con el combustible interno estándar de 184 galones más 150 galones llevados externamente. La alta velocidad, largo alcance, bajo costo del Mustang y las ametralladoras Browning M2 de 650 calibres lo hicieron el caza ideal para el trabajo. La campaña por la supremacía aérea comenzó en marzo de 1944 cuando los estadounidenses realizaron sus primeras grandes incursiones de bombardeo diurno en Berlín. El 6 de marzo de 1944, más de 800 estadounidenses, bombarderos, escoltados por más de 900 cazas, atacaron Berlín.
Esto marcó un punto de inflexión crucial en la guerra. Servicio distinguido. El Mustang rápidamente estableció su ascendencia sobre los principales cazas de Alemania, el Messerschmitt Bf 109 y el Focke-Wulf FW 190 Werger. La superioridad del P-51 era especialmente notoria por encima de los 20.000 pies. Las pérdidas de los bombarderos estadounidenses se redujeron drásticamente desde entonces. En octubre de 1943, hasta el 9.1% de las salidas de bombarderos de la octava Fuerza Aérea del Ejército, acreditadas con atacar sus objetivos, no habían regresado, y un adicional 45.6% había sido dañado. En febrero de 1944, las cifras correspondientes cayeron al 3.5% y al 29.9%. A partir de ese momento, Alemania estuvo efectivamente bajo bombardeo las 24 horas del día. A pesar de su menor número, el P-51 podía adentrarse más en el espacio aéreo alemán que cualquier otro avión estadounidense. Cazadores y era mejor en combate aéreo. Por lo tanto, jugó un papel desproporcionadamente grande en la derrota de la Luftwaffe. La Real Fuerza Aérea defensores de proteger sus bombarderos, volando solo en misiones nocturnas, pudieron reabrir los bombardeos diurnos en 1944 como resultado de la paralización del brazo de cazas de la Luftwaffe. Reichsmarschall Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe alemana durante la guerra, fue citado diciendo: «Cuando vi Mustang sobre Berlín, supe que el juego había terminado». El capitán Eric Melrose Winkle Brown, un oficial de la Marina Real Escocesa y piloto de pruebas que voló 487 tipos de aviones, más que cualquier otra persona en la historia, dijo: «Si estuviera en una pelea de perros, preferiría estar volando el Spitfire». El problema era que no quería estar en una pelea de perros cerca de Berlín, porque no podría regresar a casa en Gran Bretaña en un Spitfire. Heinz Pritzelbacher, un as de vuelo de la Luftwaffe alemana que sirvió durante toda la Segunda Guerra Mundial en Europa, dijo que el P-51 era quizás el más difícil de todos los aviones aliados para enfrentar en combate. Era rápido, maniobrable, difícil de ver y difícil de identificar porque se parecía al Me-109. Aproximadamente 1.500 Mustangs impulsados por Merlin fueron utilizados por la Real Fuerza Aérea para tareas diurnas sobre Europa, y el avión se produjo bajo licencia en Australia hacia el final de la guerra. La versión más producida fue la P-51-500, equipada con una cúpula de plexiglas para una visión completa. Voló a una velocidad máxima de aproximadamente 440 millas por hora y alcanzó un techo operativo de casi 42.000 pies. Los puntos duros debajo de cada ala permitieron que el P-51-500 se equipara con bombas de 500 libras o lanzacohetes de 3 disparos de 4.5 pulgadas, reforzando sus capacidades como plataforma de apoyo aéreo cercano. A partir de la primavera de 1945, las versiones posteriores del Mustang, diseñadas para operaciones de muy largo alcance, volaron sobre Japón desde bases en las Islas Marianas. Los P-51 que despegaban de Iwo Jima escoltaban a los Boeing B-29 Superfortalezas en su camino para bombardear Japón. Entre los pilotos más reconocidos que pilotaron el Mustang estaban los aviadores de Tuskegee. Entre 1941 y 1946, aproximadamente 1.000 pilotos afroamericanos fueron entrenados en una base aérea segregada en Tuskegee, Alabama. Los más famosos de los aviadores de Tuskegee fueron el grupo de cazas 332, también conocidos como las Colas Rojas, por las marcas distintivas de sus aviones. El Escuadrón de Persecución 99, luego llamado Escuadrón de Cazas 99, también se destacó en combate. Juntos, volaron más de 15.000 misiones y perdieron a 66 hombres en el cumplimiento de su deber. Después de la guerra, se produjeron alrededor de 13.300 Mustangs con motor Merlin en los Estados Unidos. Aunque los contratos de producción se cancelaron al final de la guerra, el P-51 permaneció en servicio con la Fuerza Aérea durante varios años después. Los P-51, algunos sacados de la reserva, se utilizaron para misiones de ataque terrestre a principios de la Guerra de Corea, de 1950 a 1953, porque eran los únicos de los Estados Unidos, cazadores con el rango para atacar blancos coreanos desde Japón. Los Mustangs continuaron volando con las unidades de cazabombarderos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en misiones de apoyo cercano e interdicción en Corea hasta 1953, cuando fueron en gran medida reemplazados como cazabombarderos por los F-80 y 4 de la Fuerza Aérea y los Grumman F-9 F-Panthers de la Marina. Después de la Segunda Guerra Mundial, el P-51 Mustang sirvió en las fuerzas aéreas de más de 25 naciones.
Durante la guerra, un Mustang costaba alrededor de $51,000, mientras que se vendieron muchos cientos después de la guerra por el precio nominal de $1 a los signatarios del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ratificado en Río de Janeiro en 1947. Los Mustangs también fueron utilizados por las fuerzas nacionalistas en la Guerra Civil China y por Israel en la invasión del Sinaí de 1956. Los P-51 continuaron sirviendo en países menos desarrollados hasta la década de los 60 y vieron su último combate en manos salvadoreñas durante la Guerra del Fútbol de 1969 con Honduras. En total, se produjeron más de 20 variantes del Mustang P-51. Uno de los mayores honores otorgados al Mustang fue su calificación en 1944 por el Comité de Investigación de Guerra del Senado Truman como el avión de persecución aerodinámicamente perfecto en existencia. Si disfrutas estos videos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para los nuevos episodios. Para más contenido interesante sobre historia militar, revisa nuestra biblioteca de videos.